Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, esperando empezar a contar cosas de la historia, que me parece una de las cosas, por lo menos para mí, más entretenidas. Bueno, ya saben los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar y también pueden recibir en sus correos electrónicos un boletín cada mes con noticias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. También les contamos que estamos en estas últimas entregas hablando de la modernidad en Ashkenaz. Especialmente estábamos abordando el siglo XVII y por eso hoy vamos a adentrarnos en el terreno de la ilustración, aunque todavía no la ilustración con acento judío, sino como fenómeno cultural o social general de la Europa de ese siglo, ¿no? Sí, tal cual, porque lo que hay que tener siempre presente es que los judíos estuvimos inmersos o estamos en una historia general donde todo lo que le pasa al resto del mundo nos pasa a nosotros y repercute de distintas y diversas maneras. Y lo que me pasa también es que, si les puedo contar y cometer una infidencia, vos sabés, y además la idea me la sugeriste vos, así que yo trabajo en otros temas de historia aquí en Buenos Aires, y en este momento estoy en el periodo de entreguerras y estoy con la historia de los judíos polacos y los judíos polacos, los judíos de Bielorrusia, de toda esa región. Después de este año es el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Y de verdad, al trabajar y leer, yo siempre cuando hago todas estas cosas, lo que hace alguien que trabaja en historia es lee, investiga, y trabajo también con imágenes. Y lo que me doy cuenta es que lo que yo no me puedo sustraer es al efecto que me provoca todo eso, estar en historia. Yo siempre dije que no iba a estudiar psicología porque el sufrimiento humano es algo bastante duro de soportar, pero a veces estas cosas, las guerras y todo en general, a mí no solo me importa y solo me afecta lo que les pasa a los judíos. Por supuesto, es lo que le pasa a la gente. Y en el caso de los judíos, bueno, porque ese es mi tema, yo me ocupo de eso. Y son historias muy duras a veces. Entonces digo, bueno, tal vez estudiar historia tampoco es tan fácil y tan sencillo en momentos muy duros para el género humano en todas partes. Y en general, lo que yo he comprendido es que si son muy duros para todos, para los judíos en cierta época y en cierto tiempo fueron peores. Bueno, igual de todos modos, ya les quité mucho tiempo, así que quiero empezar contando, porque estamos nosotros en el siglo XVII, hemos hablado que es un periodo donde los judíos vuelven de Europa Oriental, vuelven a ser autorizados después de que pasaron varios acontecimientos muy duros, y los judíos vuelven a ser necesarios y se les permite reinstalarse en lugares de los que se habían tenido que escapar. Esto es, muchos vuelven de Europa Oriental, también se escapan de ahí porque lo que les pasa ahí entre Khmelnytsky y diversas cuestiones, y vuelven a instalarse en Europa Central. Hay en este momento también una importante, entre las masas judías, un fuerte influjo del hasidismo. Digamos que en un alto nivel el hasidismo tiene que ver con la mística, pero a nivel popular tiene que ver con magia, con supersticiones y con campesinos reducidos a expresiones de vida muy duras, y entonces un poco el hasidismo va a ser una especie de consuelo. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Y en esta mezcla que existe para los judíos, porque es la misma mezcla que se va a producir para el resto del mundo, está surgiendo un movimiento en el mundo antiguamente dominado por las ideas del cristianismo. Desde la Edad Media el pensamiento europeo estuvo dominado, y gran parte de todos los actos políticos y económicos, por el pensamiento religioso cristiano.
Y a partir del siglo XVII, fines del siglo XVII, ya nosotros lentamente nos vamos adentrando en el siglo XVIII, surgen nuevas ideas. Ya en el siglo XVII apareció alguien como Descartes, que dijo que voy a dudar de todo lo que me ha sido enseñado. Lo que le enseñaron a él y todo de lo que él está dudando es de esa educación proporcionada por el catolicismo. Y él va a establecer un sistema filosófico que es la duda metódica. Bueno, esto empieza a cambiar el eje del pensamiento y de las creencias que habían dominado Europa durante un larguísimo periodo de tiempo. Lo mismo pasa dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo está alguien como Spinoza, que también empieza a tratar de obtener una explicación racional acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con la religión. Y bueno, a Spinoza eso le significó la expulsión del judaísmo, le hicieron el jerem, perdió hasta lo que le correspondía por herencia, una soledad absoluta, porque tampoco, no solo es que los judíos lo expulsaron, sino que tampoco los cristianos iban a aceptar así alegremente esto que estaba objetando él. Y por eso, por ejemplo, en el caso de Descartes se va de Francia y se refugia en la corte de la reina Cristina, en Suecia. Siempre me acuerdo que un profesor de filosofía nos dice que muchas de las imágenes de Descartes aparecen con una estufa detrás porque le costaba mucho adaptarse al clima de Suecia. Pero bueno, lo cierto es que aparece un pensamiento nuevo, lentamente, que se va a ir instalando, que quiere otra explicación de que el poder viene de Dios, como antiguamente había sido la explicación del poder de los reyes y la existencia de las monarquías. Empieza lentamente que la economía fue determinada por la Iglesia. Primero es la Iglesia católica, pero después, cuando aparece el protestantismo, también empieza a hacer su propia visión religiosa acerca de todas las cuestiones, aunque mucho, en algunos casos, con una cuestión bastante puesta también en lo económico de otra manera. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. Lo que quiero contar es que en Escocia, para el siglo XVIII, aparece alguien que se llama Adam Smith, y Adam Smith va a ser va a crear la teoría, el liberalismo económico, el laissez-faire, el dejar hacer y el dejar pasar. Una explicación que está muy lejos de esa estipulación que había puesto la Iglesia de que todo debía tener el mismo precio, que, en fin, toda una serie de cosas contra las cuales se va a revelar la teoría económica de Adam Smith. Y sobre todo con esto va a ser un cambio que también se va a reflejar en las otras ciencias, porque alguien como Voltaire también llegó hasta Escocia y se va a ver muy influido por estas nuevas ideas. Principalmente las ideas de la Ilustración van a surgir sobre todo en Francia, pero bueno, Francia no es la única. La Ilustración, en otros lugares en España se llamará el Iluminismo, en Alemania Aufklärung, creo, tiene diversas denominaciones esto, pero lo que está tratando es de imaginarse un mundo donde el conocimiento y la razón son los que van a intentar explicar todos los hechos de la vida, desde la economía, como empezamos a ver con Adam Smith en Escocia, con los temas de la naturaleza. Se va a escribir la enciclopedia, donde la enciclopedia va a ser un libro que intenta explicar todo desde un modo racional, donde la racionalidad va a reemplazar con toda claridad las explicaciones religiosas. Y acá lo que está apareciendo es el racionalismo, un intento de dividir, de apartar el mundo de las concepciones religiosas que habían dominado
todo ese tiempo, donde por eso existió algo como la Inquisición o también la Casa de Brujas dentro del protestantismo, y tener una nueva visión acerca del mundo, de los actos de los hombres, de la política, y esto está muy relacionado y es muy importante tenerlo presente con el liberalismo. La Ilustración va a tener una fuerte influencia del pensamiento liberal. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Bueno, lo estamos hablando porque en el judaísmo va a tener un correlato de esta nueva manera de pensar y de esta manera de actuar, que va a ser la Escalá. Y la Escalá va a irrumpir en el pensamiento judío de la mano de un filósofo, de una personalidad tan notable como Moses Mendelssohn. Entonces acá a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es como una reflexión sobre lo que era el mundo judío de esos días. Porque la vez pasada lo habíamos dicho y a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta. La vida de los judíos de Europa Oriental, y en general la vida de la mayor parte de los judíos, salvo los judíos cortesanos, aquellos que habían hecho grandes fortunas y tenían personalidades bastante notables, gente muy brillante o muy poderosa, no era lo que pudiera decirse todo lo que está relacionado con el mundo judío, más vale al revés. Y sobre todo en Europa Oriental había una clara división. La clara división estaba porque el judaísmo, el campesinado, aquel que vivía en el campo, en las aldeas, en lo que después será denominado shtetls, en esos lugares donde los judíos transcurrían su existencia, existía también un pensamiento introducido por la mística judía, por los grandes místicos. El misticismo es algo mucho más que todo lo que, y hay que ser cuidadoso cuando se lo describe, que va a dar lugar al hasidismo. Y dentro del hasidismo hubo figuras muy importantes, están tratando de darle otro sentido o tienen otra concepción acerca de la existencia de Dios y de ciertas cuestiones, más allá de todo lo que de alguna manera influyó para este pensamiento, que fue sobre todo el Shabtai Tzvi. Pero bueno, el Shabtai Tzvi se equivocó, fue expulsado, y bueno, y entonces tenemos también lo que van a aparecer, después va a aparecer el Baal Shem Tov, y tenemos toda una población campesina donde el misticismo de la Kabbalah y de esas cosas que llegan a alturas nunca antes vistas, hay que leer a distintos filósofos y sobre todo a Gershom Scholem. A veces es un poco difícil de entender, pero bueno, para las masas judías esto es casi imposible, y entonces lo que tenemos son campesinos que no tienen ninguna cultura rabínica, muchos de ellos no pueden llegar ni a los heder ni a los rabinos, y entonces el hasidismo les va a dar un nuevo sentido a su existencia, una existencia donde la presencia divina se hace sentir en todas partes. Esa es una de las lecciones principales del hasidismo. No es necesario estar... ¿Tengo tiempo, Jorge, para seguir charlando un poquito más? Sí, un poquito. En los lugares donde esta gente tiene que vivir, en condiciones muy penosas muchas veces, y entonces va a estar, qué sé yo diría casi hasta contaminada de ese, cuando se dice que tomar alcohol está bien. Claro, los campesinos europeos tomaban mucho alcohol, y donde no saben rezar, muchas veces no pueden estudiar, y entonces rigen su vida por cuentos, los cuentos hasídicos, y vivir se expresa en el baile, en el canto,
y en entender que la vida, a pesar de la pobreza y de la miseria, merece la pena de ser vivida, y por otro lado, que Dios está en todas partes, aún a campo abierto y todo eso. Por otro lado, hay un judaísmo cada vez más culto, más ilustrado, o de gente estudiosa. Tenemos otros grupos que son los Mitnadim, los rabínicos que no quieren saber nada con ese tipo de judaísmo que es el hasidismo, donde lo que lo ven es absolutamente supersticioso, que es un buen campo para aventureros, porque bueno, la vida de los hasidim gira en torno de un rebe, son como especie de familias, yo no voy a decir castas porque está mal dicho, pero diríamos donde uno sucede al otro, y esto generan grandes grupos. Eso es la vida de la gente común. Y por otro lado hay gente donde va a haber alguien como Moses Mendelssohn, que a pesar de provenir de una familia judía ortodoxa, muy religiosa, comprende que hay otros saberes en el mundo, aprende griego, estudia filosofía, y entonces lo que va a intentar es hacer algo porque el judaísmo eleve su condición, que no sea objeto de el dominio de rebes o de personalidades que manipulan a estos campesinos, que gran parte de ellos son extremadamente, además de pobres, extremadamente ignorantes. Así que es un mundo diverso y complejo en el que va a estar sumido este judaísmo a partir del siglo XVIII, que es donde, o finales también del siglo XVII, hay algo que quiero contar y decir, es que la primera forma antes de esto que va a ofrecer la Ilustración es un nuevo pensamiento que se llama el deísmo. Y el deísmo es creer en la existencia de Dios, la creencia en un ser divino, pero sin todos los aditamentos que les dieron las religiones, todas las religiones tradicionales. Y esto va a ir derivando en conceptos así muy importantes y muy diferentes, porque cuando se introduzca la escala dentro del pensamiento judío, y aún no sé si solamente propiamente la escala, va a aparecer un aspecto nuevo, que es el tema de la importancia de la educación secular, no solo religiosa. En el judaísmo, el tema de aquellos que estudiaban en las yeshivot o en el Heder, después lo que va a admitir también y va a necesitar es que también se va a creer en la educación de las mujeres. Va a representar todo un cambio muy grande, y bueno, esto va a producir enormes divisiones dentro del judaísmo. Si le vas a preguntar a judíos ortodoxos, Moses Mendelssohn carga con todos los pecados y todas las culpas, y creo, o así se dijo, bueno, se creo, no, el compositor Mendelssohn Bartholdy, Félix, fue el nieto de Moses Mendelssohn, y amó tiernamente a su abuelo, por lo menos en las biografías que yo leí, y bueno, y le dedica cosas de la Biblia, pese a que él nace bautizado, con muchos judíos que vivían en el centro de Europa y que para incluirse en la sociedad general abandonaban el judaísmo como religión. Y entonces muchos dicen que el castigo de Mendelssohn fue que sus descendientes abandonaran el judaísmo. Pero por otro lado, yo estaba leyendo la vez pasada de profesores y también y descendientes de la familia Mendelssohn, que son judíos, uh-huh, y enseñan historia judía y qué sé yo. Por eso a veces hago chistes y digo, bueno, con los judíos nunca se sabe con aquellos que se van y se van para siempre, y nunca se sabe con aquellos descendientes de los que se fueron para siempre y volvieron, porque bueno, así son las cosas. Y bueno, por ahora nosotros todavía estamos acá, así que ha sido un largo camino, y bueno, y estamos aquí contando esta larguísima historia. Y a veces, ¿sabés qué estaba pensando, Jorge? Y pensaba en vos,
cuando estoy leyendo toda esta historia sobre los judíos polacos, ¿no? Sobre los judíos, bueno, y esto incluye lo que es lo que era Lituania, todo eso, y la enorme diversidad que existía entre ellos. Yo pienso, hoy, ¿cómo se hace para contar una historia tan grande, tan compleja y tan diversa, aún dentro del mismo judaísmo? Así que bueno. Bueno, te quería añadir un detalle que tú mencionabas, que el compositor Félix Mendelssohn había sido bautizado de nacimiento, su hermana también, Fanny, pero Fanny Mendelssohn se casó con un pintor judío, Hensel, y finalmente está enterrada en un cementerio judío con una tumba que tiene la estrella de David. Ah, sí, pero vos sos músico, así que a veces podemos hacer cosas juntas, porque vos sabés cosas que, sí, bueno, que yo no sé. En realidad Fanny Mendelssohn Hensel también era música, y se dice y se sabe que no solamente compuso lo que se sabe que compuso, sino que también algunas de las obras atribuidas a su hermano, era su hermano que le convencía, porque decía de que si no, no se las iba a publicar porque era mujer. Así que algunas de las obras conocidas de Félix Mendelssohn son obra de su hermana, que finalmente fue enterrada como judía, no como él. Bueno, sí, y para terminar, y si vos, creo que eso también lo debes saber, que si nosotros conocemos, o por lo menos en aquella época, toda la obra de Bach fue gracias a esta familia, sí, y a las abuelas y tías de él, sí, de Mendelssohn. Hay mucha cosa que contar sobre Mendelssohn, y ya llegará el turno para ello. Mientras tanto, nos despedimos con esta introducción a la Ascalá desde la ilustración general que se vive en finales del siglo XVII. Muchas gracias, Alicia, y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas para seguir hablando de la modernidad en Ashkenaz dentro de esta historia de las diásporas. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.